Buenos días. Mi grupo está conformado por José Alejandro Chirino, Sara Castillo, Alison Chirino, Guzmari Chávez y mi persona Diana Cedeño. Le venimos a hablar sobre los trastornos cardiovasculares y las enfermedades cerebrovasculares. Primero vamos a iniciar con un recuento anatómico y fisiológico del corazón y luego nombraremos las principales enfermedades cardíacas congénitas. El corazón es un órgano que se encuentra ubicado en el mediastino medio. Anteriormente se encuentra el esternón y el peto costal. Posteriormente tiene a los grandes vasos y al esófago y la laringe. A la izquierda va a tener al pulmón y a la derecha al otro pulmón derecho. El corazón está compuesto por los ventrículos y las aurículas. Los ventrículos están separados el derecho e izquierdo por el tabique interauricular y las aurículas están separadas a la izquierda y la derecha por el tabique interauricular. Las aurículas y los ventrículos están separados por el orificio interauricular que va a contener a las válvulas del lado derecho a la tricúspide y del lado izquierdo a la válvula mitral. También hacia el corazón van a entrar la vena cava superior y la vena cava inferior y van a salir de él la arteria pulmonar y la arteria aórtica. Vamos a tener dos circulaciones, la circulación pulmonar o menor y la circulación sistémica o mayor. La circulación pulmonar es aquella en la cual las cavidades derechas del corazón al recibir la sangre desoxigenada la expulsan hacia los pulmones para hacer el intercambio gaseoso y oxigenado. La circulación sistémica es aquella en la cual entran las arterias pulmonares para llenar las cavidades izquierdas de sangre oxigenada y luego expulsarla hacia el sistema para nutrir los tejidos. El corazón, su contracción se va a dar debido a un sistema eléctrico que contiene, el cual empieza por el nódulo sinusal, que es el marcapasos natural del corazón, envía sus impulsos hacia el haz de Bachmann y hacia el nódulo auriculoventricular. Del nódulo auriculoventricular se dirigen los impulsos al haz de His, a las ramificaciones izquierdas y derechas y terminan en las células de Purkinje, que van a terminar de inervar el corazón. Vamos a tener dos fases en el ciclo cardíaco, una de diástole, que se da en las aurículas y es la relajación, y la sístole, que es la contracción, la cual se da en los ventrículos. Las principales enfermedades congénitas vamos a tener la comunicación interauricular, la cual es un defecto de cierre en el tabique interauricular antes de nacer. Y se va a clasificar en tres. Vamos a tener la del ostium primo, la del ostium secundum, que es la más común, se da en el agujero oval, y la del seno venoso. La comunicación interventricular es aquella en la cual no se termina de cerrar el tabique interventricular y se va a traspasar la sangre rica en oxígeno hacia la sangre desoxigenada, se mezcla y va a los pulmones, y esto causa la enfermedad. Luego tenemos el ductus permeable, que va a haber una comunicación que se da entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. De igual manera se mezclan la sangre y esta es una enfermedad que se da sin cianosis. Y por último, vamos a tener también la estenosis pulmonar, que es un defecto en la válvula pulmonar, la cual no se va a aperturar de manera correcta o lo suficientemente bien para que la sangre fluya por la arteria pulmonar, causando hipertrofia del ventrículo derecho. Y también tenemos la estenosis aórtica, que es también un defecto en la abertura de la válvula aórtica y va a impedir el paso correcto de sangre hacia el sistema. Hola, mi nombre es Alison Chirinos, estudiante del tercer año de medicina en la Universidad de Carabobo. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la hipertensión arterial, el accidente cerebrovascular, la enfermedad aterosclerótica y el infarto agudo del miocardio. Comencemos. Ok, comenzando por la aterosclerosis, tenemos que, desglosándola un poco, atero viene de contenido lipídico y escleros de duro.
Entonces podemos decir que la aterosclerosis es un endurecimiento de las arterias por material lipídico. Esto más que todo sucede en una de las capas de las arterias, específicamente en la íntima. Esto puede ocurrir a temprana edad. Cuando consumimos muchísima grasa, esto progresivamente va ocasionando esta placa de ateroma en el corazón. Esto ocasiona una respuesta inflamatoria fibroproliferativa. Entonces, debido a las dietas aterogénicas, como ya lo mencioné, perros calientes, entre otras grasas, se va formando esta acumulación de lípidos en la íntima vascular, ocasionando esta hipercolesterolemia. Esto conlleva a lesiones. Entonces, los macrófagos comienzan a trabajar. Las células del músculo liso de la media que han emigrado a la íntima continúan engrosándose. Esto es algo que va progresivamente, ocasionando una respuesta inflamatoria. Va aumentando como tal la actividad de las placas. Entonces, en cuanto a la zona de distribución de las placas ateroscleróticas, las principales bifurcaciones arteriales son la aorta y la femoral superficial. Esta enfermedad más que todo está desencadenando por la ansiedad, nos da ansiedad de comer y comer. Entonces, el accidente cerebrovascular, decimos que en cuanto a su definición, es una alteración transitoria o permanente de una o varias zonas del encéfalo como consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral. Esto, viéndolo un poco del lado psicológico, el ACV puede ocasionarse como tal, por una situación emocional. En cuanto a los tipos, tenemos el hemorrágico, que lo conocemos coloquialmente como el derrame cerebral, y el isquémico como el infarto cerebral. En cuanto a los efectos, uno de ellos es la dificultad para caminar, músculos rígidos, parálisis del lado del cuerpo, que es el más común, aunque hay unos casos en que no hay secuelas, pues. Entre las causas, bueno, el hábito de fumar, una persona hipertensa, alto consumo de colesterol, lípidos, entre otros. Entonces se considera como tal infarto al miocardio la muerte de células de miofibrillas causadas por aporte de sanguíneo a una zona del corazón, o sea, disminuye. Hay dos tipos, el transmural y el subendocárdico, uno por una necrosis isquémica y el otro por una necrosis también isquémica, pero va dependiendo del lado donde se encuentre. En cuanto a las causas, bueno, su causa más frecuente es la trombosis coronaria. Ok, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que el isquemia miocárdica ocasiona una acidosis, que es la disminución de la sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio. Ocurren ciertos procesos bioquímicos en el cual se acelera la glucogenólisis y la glicólisis anaerobia, aumenta la lipólisis miocárdica y hay un déficit como tal de ATP. Hay una reducción del aporte de oxígeno. Entonces hay una supresión de la función contráctil. Hablando un poco sobre la hipertensión arterial, tenemos que no es más que el aumento de los valores normales. Ya sabemos que los valores normales son 120-80, pero ya cuando tenemos los valores en 130-90 en adelante, ya comenzamos a sospechar de hipertensión. En cuanto a la clasificación, tenemos la hipertensión primaria y la secundaria. Va dependiendo de su avance. Esto puede ocasionarse por obesidad, consumo de alcohol, que tengamos familiares con estos antecedentes, entre otros. Además, está aumentando con la edad. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que hay una hiperactividad simpática, alteración de la curva de relación presión-diuresis, disfunción endotelial, teoría metabólica y teoría genética. Voy a decir que hay antecedentes personales. Todo esto ocasiona daños de órganos blancos. Entonces puede ocurrir una dilatación del ventrículo izquierdo. Hay una hipertrofia de él como encefalopatía hipertensiva, retinopatía, entre otros. Gracias. Buenas, mi nombre es Sara Castillo y vengo a hablarles acerca de los factores psicológicos en las cardiopatías. La relación del estrés con las enfermedades cardiovasculares ha suscitado un mayor interés durante las últimas décadas. Bien se sabe que hay diferentes factores de riesgo establecidos para las cardiopatías, como lo puede ser el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la diabetes, la hipertensión arterial, entre otros. Sin embargo, se vio que la relación entre estos factores y las enfermedades coronarias, así como la gravedad de las enfermedades, con la aparición de los síntomas, no era totalmente lineal. Es por ello que se han estudiado otros determinantes, entre ellos los psicosociales.
Además, se ha visto que los pacientes que tienen, en los que se dan sobre todo estos factores, son pacientes con una edad o menores de 55 años, los cuales son una población laboralmente activa y con una importante carga social. Entre los principales factores de riesgo encontramos el estrés. Pero, ¿qué es lo que llamamos estrés? Toda sobrecarga externa a los organismos genera estrés. Claro está que en lo que para una persona puede ser estresante, para otra puede ser simplemente suponer un reto o un estímulo. De esta manera nos importa considerar del estrés las respuestas orgánicas y psicológicas inadecuadas ante estas sobrecargas, ya sean procedentes del medio social, laboral o familiar y que repercuten desfavorablemente sobre los aspectos hemodinámicos, bioquímicos y clínicos del paciente. El estrés puede dividirse dentro de tres tipos: el crónico, el agudo y el episódico. El estrés crónico actúa de manera prolongada a lo largo del tiempo, promoviendo la progresión gradual de una enfermedad coronaria. Un ejemplo de ello son los pacientes que muestran hostilidad, los cuales se relacionan con la gravedad de las cardiopatías isquémicas. El estrés agudo actúa como desencadenante de algunas complicaciones aterotrombóticas, que más adelante promueven respuestas fisiológicas rápidas en relación con algunas respuestas hemodinámicas, mayormente causando hipertensión. Y luego tenemos el estrés episódico, el cual se considera que dura entre varios meses a 2 años, con tendencia a recidivar. Sin embargo, estas no se relacionan con la gravedad de las enfermedades coronarias. Es importante saber cómo el estrés crea una respuesta hormonal. Se sabe que el estrés genera la elevación del cortisol y la activación del sistema nervioso autónomo, con una elevación subsiguiente de algunas citoquinas que generan una respuesta inflamatoria. Las situaciones de estrés crónico se asocian a algunos trastornos en el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, o en resumen, HH. Estas alteraciones, además de producir deficiencias cognitivas, pueden causar una disfunción en los sistemas de retroalimentación que faciliten el mantenimiento de una hipercortisolemia. ¿Qué es la hipercortisolemia? Es un elemento de respuesta del estrés que, de mantenerse de una manera crónica, va a favorecer lo que es la obesidad visceral y la resistencia insulínica. Y más adelante la resistencia insulínica, las cuales son consecuencias cardiometabólicas que ambos factores generan. Con frecuencia se ha sugerido un papel importante la hipercortisolemia en el desarrollo del síndrome metabólico, como podemos ver aquí en el esquema más abajo. Debido a que la repetida activación del sistema nervioso autónomo también actúa con el aumento de las catecolaminas y en conjunto con la resistencia insulínica y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es promotora de lo que es la hipertensión arterial. También genera una disfunción autonómica cardíaca que más adelante me genera arritmias, y de la liberación y la activación del sistema nervioso autónomo también me provoca una elevación de la IL-6, que a su vez favorece un estado proinflamatorio y es amplificador de la actividad del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. La demostración de la actividad adrenocortical y de la hiperfunción del sistema nervioso autónomo en pacientes con síndromes metabólicos y el hecho de que personas con psicoestrés crónico muestren alteraciones significativas ofrece una explicación razonable a la asociación comprobada entre el estrés laboral y la morbimortalidad cardiovascular. De esta manera, no solamente se estudió el estrés, sino que se encontraron algunos factores psicosociales que se implicaron en el desarrollo de las enfermedades coronarias, las cuales fueron estrés laboral, aislamiento, depresión, ira y hostilidad, y la rumiación, los cuales cada uno de ellos puede afectar de manera negativa al corazón por separado. De esta manera tenemos primeramente el estrés laboral. El estrés laboral
es la percepción de bajo control sobre el propio entorno, acompañada de una elevada demanda laboral, la cual ha sido un predictor fiable y consistente, de hipertensión y de aterosis carotidia, así como de eventos cardíacos y muerte. El aislamiento social, por otra parte, se define como la falta de amigos, familia o de confidentes, así como la percepción de la falta de soporte social. Se ha relacionado consistentemente con un riesgo aumentado de infarto agudo de miocardio y la muerte. Según estudios relativos, indican que un aumento de riesgo en pacientes con enfermedad cardiovascular es 3 veces mayor en pacientes socialmente aislados o que aquellos que perciben un bajo soporte social. La depresión son aquellos síntomas y desórdenes depresivos que predicen la recurrencia de eventos cardíacos y la mortalidad en pacientes. Se ha visto que estos síntomas depresivos predicen la recurrencia de un infarto de miocardio de una manera dosis dependiente. Así pues, existe evidencia de que un paciente cardíaco depresivo se encuentra con un riesgo sustancialmente más alto de presentar un futuro evento cardíaco. La ira y la hostilidad, existe evidencia de que episodios agudos de ira pueden desencadenar un infarto agudo de miocardio. Inclusive se han encontrado que la expresión crónica de ira se definió como un factor de riesgo importante independiente a la hipertensión arterial y a las enfermedades cardiovasculares. Investigaciones recientes se han demostrado que la expresión de ira de una manera explosiva, la cual se llama externalización de la ira, está relacionado con algunos de los resultados adversos de las enfermedades cardiovasculares. Existe otro término que es la internalización de la ira, que es la supresión de estos sentimientos de hostilidad. Se ha relacionado con enfermedades cardíacas, pero sobre todo en las mujeres, así como las cifras altas de tensión arterial y la fibrilación auricular, entre otras cardiopatías. Por otro lado, la rumiación, se sabe que muchas fuentes de estrés son de duración breve o media. Sin embargo, cuando estas emociones negativas son consistentes o de manera crónica, pueden generar una enfermedad cardiovascular. Episodios limitados de agresividad pueden llevar a la activación del sistema nervioso autónomo con la consecuencia rotura más adelante de una placa aterosclerótica inestable, aunque este tipo de eventos son teóricamente muy infrecuentes. Los efectos de estos eventos, de manera que sean mantenidos, a través del cual es cuando se presenta realmente un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial propias de estos eventos estresantes continuos. Sin embargo, estudiar los factores de riesgos, al estudiar los factores de riesgo, hubo la necesidad de adoptar un enfoque de personalidad para que para todo el personal médico fuera más fácil identificar a aquellos pacientes que tenían riesgo de sufrir eventos cardíacos relacionados sobre todo con el estrés emocional. La evidencia disponible sugirió que los factores de riesgo psicosociales tienden a agruparse y que la agrupación de estos aumenta el riesgo cardiovascular de enfermedades cardiovasculares de forma importante. Los caracteres de personalidad amplios y estables podrían tener un valor predictivo en relación al agrupamiento de factores en pacientes con enfermedad coronaria. Existen diferentes tipos de patrones de personalidad, pero en cuanto a la asociación con las enfermedades cardiovasculares, tenemos el patrón de personalidad tipo A y tipo D. El patrón de comportamiento tipo A se define como un complejo de acción y emoción, la cual recompensa a aquellos individuos que son capaces de pensar, actuar, comunicar y en general de vivir más rápida y agresivamente que sus semejantes. El comportamiento tipo A incluye impaciencia, ambición, agresividad, un cierto sentido de urgencia del tiempo, un arraigado afán de ser de superación y un profundo deseo de reconocimiento. Se delinearon dos componentes importantes para el patrón de personalidad tipo A, la cual es la ira y la hostilidad. La hostilidad sería en su caso hostilidad potencial e ira interna. La hostilidad potencial incluiría la tendencia a reaccionar a situaciones desagradables con respuestas que reflejarían hostilidad, frustración, irritabilidad y disgusto. La ira interna, por su lado, es la incapacidad de expresar
la ira de una manera saludable. Varios estudios relacionaron la esterilidad y la ira interna con la presencia de algunas lesiones coronarias, incluso en aquellos estudios que no habían encontrado relación previa de personalidad tipo A en los pacientes. Además, la personalidad tipo A causa enfermedades cardiovasculares, incluidas en pacientes que no han sufrido anteriormente enfermedades cardiovasculares. Aún no se sabe cómo actúa el patrón de personalidad tipo A en el área cardiovascular. Sin embargo, se ha considerado definir una fisiopatología de la enfermedad. Entre ellos se tiene el aumento de la secreción de catecolaminas y reactividad cardiovascular, el exceso de testosterona, aumento en los niveles de corticosteroides y disminución del antagonismo parasimpático a la activación de la respuesta simpática. Por otro lado, tenemos el patrón de personalidad tipo D. Esto se ha delimitado recientemente y tipo D es debido a la palabra inglesa distress, que quiere decir afligido o consternado. Este subtipo de personalidad tipo D se caracteriza por la tendencia conjunta a experimentar emociones negativas e inhibirlas, al tiempo que se evita el contacto social. En otras palabras, las personas o un individuo con personalidad tipo D es ansioso, melancólico, pesimista y socialmente inepto. Tiende a tener pocos lazos sociales y a sentirse incómodo con las personas extrañas. La inhibición de emociones se ha asociado a mayor reactividad cardiovascular y menor capacidad de recuperación cardíaca si se presenta este tipo de eventos. Menor variabilidad de frecuencia cardíaca y a largo plazo aterosclerosis carotidia, incidencia de enfermedad coronaria y finalmente la mortalidad cardíaca. Existen muchas evidencias de la asociación entre depresión, hipertensión, úlceras péptidas y diabetes relacionadas con la personalidad tipo D. En un grupo de pacientes sometidos a una rehabilitación cardíaca, la tasa de muertes fue 4 veces mayor en pacientes que mostraban personalidad tipo D, aun cuando se ajustaban por otros factores de riesgo cardiovascular convencionales como los que habíamos nombrado anteriormente. La personalidad tipo D demostró ser un predictor independiente de la mortalidad cardíaca, infarto de miocardio, aunque algunas veces no era mortal, así como otras complicaciones cardiovasculares graves, debido a que todas las emociones negativas conllevan al aumento del cortisol, como habíamos explicado. También el cortisol es un potente estímulo de la grasa visceral. Así, el acumular excesivamente la grasa de manera visceral da lugar a una dislipidemia que, junto a una hipercortisolemia, a la resistencia de insulina, el hiperinsulinismo y sus consecuencias, aumenta la vulnerabilidad de los individuos o que presentan un patrón de personalidad tipo D a enfermedades cardíacas y no solamente enfermedades cardíacas, sino también de otros tipos. Finalmente llegamos a algunos factores que pueden ayudar en la superación de estos eventos de patrón de personalidades. Entre ellos tenemos el planteamiento general como medida principal, debido a que esto radica más que todo en los médicos que están a cargo de estos pacientes, los cuales deben empezar a ser más conscientes de los factores, de todos estos factores. Los médicos involucrados directamente en el tratamiento, ya sean médicos generales o cardiólogos, deberían aumentar la detección de estos factores psicosociales y mejorar su manejo buscándolos de una manera sistemática y derivando a pacientes a especialistas en caso de ser necesario. También tenemos el ejercicio físico, el cual se ha visto que mejora y disminuye estos riesgos estos factores de riesgo psicosociales, incluyendo el estrés. Además, se ha visto que la realización de ejercicio de una manera regular disminuye la presión arterial, mejora la función endotelial y proporciona una sensación no desdeñable de autocontrol. Finalmente tenemos lo que es la
terapia psicofarmacológica. La terapia psicofarmacológica es el uso de algunos fármacos, en algunos casos pueden ser inhibidores para los pacientes que presentan depresión, así como otros fármacos para reducir los niveles de catecolamina. También se recomienda en esta terapia el aprendizaje o aprender técnicas de relajación y meditación para disminuir la presión arterial. Sin embargo, el uso tanto de los fármacos como de estas técnicas debe usarse en conjunto, ya que ahí es donde se ha visto resultados más eficaces, debido a que si se usan de una forma aislada, pierdes la efectividad. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es el universitario José Alejandro Chirino y yo les vengo a hablar acerca de los siguientes puntos: epidemiología de las enfermedades cardiovasculares y los últimos avances en investigación de cardiovascular. Entonces, según el principal órgano de difusión a nivel de la ciencia de la salud, OMS, nos plantea el siguiente esquema a nivel global y su mortalidad por medio de enfermedades cardiovasculares, siendo la coloración azul y su degradación el azul intenso con mayor prevalencia y el azul claro con menor prevalencia. Podemos evidenciar que entonces vemos mayor prevalencia a nivel del continente asiático, específicamente China. Sin embargo, para las femeninas vamos a tener una mortalidad exacta de 1.877.096 y para los masculinos vamos a tener 2.429.441 muertes por enfermedades cardiovasculares. Entonces, según el top 6 de muertes por enfermedades cardiovasculares, podemos decir que el principal país afectado va a ser China, siendo en segundo lugar la India, tercer lugar Rusia, cuarto lugar Estados Unidos, quinto Ucrania y sexto Indonesia. Y podemos también decir que va a haber mayor prevalencia por muerte de enfermedades cardiovasculares en masculinos que en su contraposición en femeninos. Entonces, según el principal órgano de difusión a nivel de las Américas, nos plantea el siguiente cuadro para el año 2016 relacionado con la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, dividida en cuartiles y coloraciones, donde vamos a encontrar mayor prevalencia de muertes en Guyana, Haití y Belice, y en su contraposición menor prevalencia de muertes en Canadá, Chile y Perú, siendo Venezuela nuestro país de origen y de estudio, con un monto exacto de 207.000 muertes por 100.000 habitantes. Pero para la causa de muerte por isquemia cardiovascular para el año 2016, los países con mayor prevalencia de mortalidad van a ser Guyana, Haití y Belice, y en su contraposición los países con menor mortalidad van a ser Canadá, Chile y Jamaica, siendo entonces nuestro país de estudio, Venezuela, con un monto de 126.000 muertes por 100.000 habitantes, estando en el quinto lugar de cuartil número 5 entre 80 y 100%. Ahora, para el stroke, una enfermedad por accidente cerebrovascular, vamos a tener que para el año 2016, los países con mayor prevalencia van a ser Guyana, Haití y Surinam, y con menor prevalencia Canadá, El Salvador y Estados Unidos de América, siendo Venezuela en el monto número 53.000 muertes por 100.000 habitantes en el cuartil 3, de 40 a 60%. Entonces, para el año 2019, para la OMS nos plantea el siguiente monto exacto de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Vamos a tener un monto de 47.000 muertes por habitante. Ahora, según el esquema de tiempo, desde el año 2000 hasta el año 2019, podemos evidenciar entonces que la mortalidad por enfermedades cardiovasculares a nivel de Venezuela va aumentando de forma proporcional, siendo entonces mayor predominio en el sexo masculino. Pero según las tendencias de las enfermedades cardiovasculares a nivel de Venezuela, podemos decir a modo de resumen que va a haber mayor prevalencia de estas mortalidades a nivel de los masculinos, mientras que la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en general va a ser de 207.000 muertes por 100.000 habitantes, mortalidad por isquemia cardiovascular vamos a tener 126.000 muertes por 100.000 habitantes, y mortalidad por enfermedad cerebrovascular vamos a tener 53.000 muertes por 100.000 habitantes para Venezuela. Según los últimos avances en investigación a nivel de cardiovascular, la revista de Geología y Cirugía Vascular rusa, Moscú, nos plantea el siguiente trabajo de investigación denominado el injerto de la derivación de la arteria coronaria en el infarto de miocardio y la angina de pecho inestable. Resultados hospitalarios, segunda parte. Nos plantea entonces un estudio y una nueva alternativa quirúrgica para poder tratar lo que es la arteria coronaria relacionada con el infarto de miocardio y esta angina de pecho inestable, donde se evaluó lo que fue una población determinada con esta debida operación y que poco a poco pudieron seguir evolucionando e incorporarse a sus actividades cotidianas diarias.
Pero según la revista inglesa de Medicine, nos plantea el siguiente caso de investigación denominado 3 mutaciones novedosas del gen ATG16L1 en un paciente con un infarto agudo de miocardio y ectasia coronaria, siendo este un reporte de caso, en donde nos está indicando que este gen ATG16L1 involucraba en lo que es el catabolismo por medio de autofagia y la enfermedad de Crohn, siendo esta una enfermedad a nivel gastrointestinal. También está relacionada por medio de estas 3 mutaciones a nivel de la enfermedad aterosclerótica, no vinculada con un perfil lipídico bastante elevado, sino que estas placas ateroscleróticas las está formando este gen y no ese perfil lipídico que induce entonces normalmente lo que son estas placas a nivel de las arterias, principalmente las coronarias. Y la revista ATB Biology estadounidense nos plantea el siguiente trabajo de investigación: identificación del celastrol como un nuevo agente terapéutico para la hipertensión arterial pulmonar y la insuficiencia ventricular derecha mediante la supresión de la proteína Basin-G y la ciclofilina tipo A, siendo estas dos proteínas involucradas en lo que es la hipertrofia ventricular derecha, la Basin-G en el aumento de lo que es la distensión del músculo miocardio y la ciclofilina A en lo que es la incidencia de la conglomeración de inflamación a nivel de la arteria pulmonar. Mediante este nuevo medicamento, celastrol, ha resultado bastante eficiente en lo que es la supresión de estas dos proteínas y así inhibir lo que es la hipertrofia ventricular derecha derivada por hipertensión pulmonar. Muchísimas gracias por su atención. Queremos también dar a conocer que la Universitaria Gumari Chávez no pudo estar en esta presentación debido a sus problemas de salud. Sin embargo, nos ayudó en todo lo que fue la redacción y en la elaboración de nuestra presentación. Muchas gracias.